Buenas y que Dios los bendiga a todos. Hoy comenzamos un conversatorio, una charla. Algunos podrán decir que es un seminario. El caso es que muchas personas se han acercado y me han preguntado sobre el pecado. Recuerdo que muchas veces no se tenía el concepto del pecado con un conocimiento muy vasto. Y siempre se iban a los pecados capitales, que se llaman capitales de capita, de cabeza. O sea, son la cabeza de los pecados, la base de todos los pecados. Son los llamados pecados capitales. Y allí escribí mi libro, Capitalis, que está al alcance de todos. Déjenme decirles que la página oficial, los libros, muchas personas los están consiguiendo por páginas que son, vamos a decir, que no se pueden rastrear, piratería. No me molesta, pero realmente afecta a la poquísima economía que tiene nuestra iglesia, que vive precisamente de esto de los libros. Pero no me preocupa porque yo creo que la lectura hace que la obra intelectual del autor, en este caso de mis libros que están en esas plataformas, creo que mientras cree buenas personas, mientras las personas utilicen el material para su bien, para hacer cada día mejor, no me molesta, aunque me afecta. Comenzamos por el primer pecado capital. Esto lo tomo textualmente de mi libro, pero trataré de resumírselos. El primer pecado capital, la soberbia. Siempre el primer pecado, el pecado madre, es la soberbia. ¿Por qué? Porque es el acto primigenio de desamor a Dios. Fue el pecado que cometió Lucifer, que fue un ángel de luz y después un ángel caído. La soberbia tiene palabras que son muy parecidas. Son sinónimos de esta palabra, de la soberbia, pero un poco que se ha ido deteriorando. Estas uniones que existían con la soberbia, como eran la arrogancia, altivez, altanería, vanidad. Todo esto era sinónimo de soberbia. Hoy se le da otro contexto. Soberbia viene de la palabra latín superbia, que se asimiló durante muchos años con la palabra que los franceses daban a soberbia, que era orgueil, orgullo, pero sin embargo no son lo mismo. Realmente no son lo mismo. El principal matiz que distingue está en que el orgullo es disimulable. A veces el orgullo incluso es apreciado cuando surge de causas nobles y de virtudes. Ahora, la soberbia se concreta en el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo, del ego. A veces ser orgulloso es bueno, pero ser soberbio nunca es bueno. Somos orgullosos de nuestra nación, somos orgullosos de nuestros hijos, pero no somos soberbios. Por tanto, no encajan orgullo y soberbia, encajan en un punto. ¿Por qué? Porque es el nacimiento las distingue, que una es disimulable y la otra no. Pero las dos nos hacen sentir a nosotros mismos o a los otros superiores. Estoy orgulloso de mis hijos. Pero si interpretamos bien, mis hijos son mejores que los otros. Son buenos, me han salido buenos. Y esto por eso puede ser causas nobles o virtudes, y a veces es apreciada. Esto del orgullo, pero la soberbia jamás. Porque la soberbia se basa en la satisfacción de la propia vanidad del yo, del ego. Y es el deseo de esa preferencia que tenemos por otro. No son los celos, es la soberbia. En términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa per se.
Ya lo hemos visto el porqué. Consiste en esa perspicacia de las personas que se envanecen a sí mismas. Se la define como una sobrevaloración de yo respecto de otros. O sea, yo soy mejor que todos. Yo soy mejor que usted que me oye. Yo soy mejor. Eso es soberbia, porque es una perspicacia que envanece a uno mismo. La perspicacia de aquella persona que se envanece a sí misma. Nos envanecemos a nosotros mismos. Entonces, es una actitud, por tanto, orgullosa. Se sobrevalora el yo respecto de los otros. ¿Pero para qué sobrevalora al otro? Para superar, para alcanzar, para superponer a un obstáculo o situación, o bien en alcanzar una devalorización del contexto. Se devalúan los contextos cuando hay soberbia. Los contextos se devalúan cuando hay soberbia siempre. Ahora, la soberbia también la podemos definir como la creencia de que todo lo que se posee es superior, no solo yo, sino lo que tengo. ¿Ok? Que se entienda. La persona soberbia no solo es soberbio con uno mismo. Yo no soy mejor que tú. También mi cama es mejor que la tuya, mi auto es mejor que el tuyo, mi computadora es mejor que la tuya. Y esto nos trae nunca en la dialéctica, no trae nunca una dialéctica. ¿Por qué? Porque yo hago mi podcast y muchas personas van a decir, bueno, él ha dicho algo, voy a argumentar. Y argumentan. Pero salen siempre los fantasmas, muchas ocasiones, que ciertamente hacen una competencia de quién sabe más, y yo sé más, y tú sabes más. Sucede mucho en los seminarios. Cuando la práctica en la docencia me daba cuenta. Se hablaba de un tema teológico como esta, la soberbia, pero la soberbia también se compone de esto, y venía el otro y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y de esa dialéctica, lo único que se hacía era sinónimos de lo mismo que se había dicho. Entonces, soberbia no solo es propia, también está la soberbia de los otros y sobre mis cosas, sobre mis posesiones o sobre las cosas, tanto de un país que es el chauvinismo. El chauvinismo de decir mi país es mejor que el otro, eso es un acto soberbio en sí mismo, porque usted está infravalorando otras culturas y otras naciones y otros países, valorando el suyo por encima de todos los demás, haciéndolo mejor al resto. Eso es chauvinismo. Por tanto, el chauvinismo siempre ha sido una forma de soberbia. Otra forma de soberbia es cuando se es capaz de superar todo lo que digan o hagan los demás, de superar los prejuicios, esa creencia. Ojo, esa creencia de que lo superamos todo, de que somos mejores, infalibles, de que superamos todos los tabúes, de que todo lo sabemos. Y eso está errado. Ahora, el orgullo, sin embargo, incita a la persona a valorarse demasiado. Y la persona termina creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás, incluso de sus capacidades, de las circunstancias y de los contratiempos que se presentan. Esta idea nace directamente de que la persona orgullosa ponga en detrimento a las demás personas, debido a que piensa que sus capacidades o que su valor no equiparan al suyo, y por tanto que es entonces un arrogante. Nietzsche decía de la soberbia algo bastante que contrastaba. La soberbia es una virtud elevada. Escuchen, una virtud elevada. Nietzsche decía, propia de hombres superiores, la cual conduce a una honestidad absoluta consigo mismo, lo cual hace imposible cualquier trampa o acto deshonesto. Valentía y superación constante, siempre buscando estar por encima de los demás y no ocultarlo ante nadie en aquello y en todo. Realmente, la soberbia puede ser muy sincera, porque es lo que la persona cree, pero nunca de la soberbia sale un acto bueno. La soberbia per se es verdadera, es sincera. Nietzsche lo entiende. Es cierto. Yo me creo mejor que ustedes, no lo voy a disimular, ¿no? Yo soy mejor que ustedes, no lo disimulo. Bueno, este hombre podrá ser un necio, pero es sincero. Lo dice.
Y Nietzsche iba contra esa falsa modestia. Las figuras en el arte que se reflejaban en cuanto a este pecado capital se empezaron a colocar, y les digo esto para que cuando observen un cuadro, sobre todo del arte sacro, ustedes entiendan que cuando vean en un cuadro hay aspectos teológicos. Mire, en un lienzo nada está por estar. Ningún pintor dice voy a llenar este hueco con una flor porque me quedó el blanco. No. En muchos cuadros ustedes verán figuras de espejo, murciélagos, caballos, incluso los pavos reales. Y las personas no saben por qué el pavo real es símbolo de la soberbia. Porque el pavo real es un animal que mueve su cola, preciosa por cierto, para creerse superior, decían, porque su belleza era muy superior y él tenía que demostrarla. Entonces el pavo real es un animal soberbio para el arte sacro, no para nosotros, o sea, no para el ser humano. Por eso, ojo, los espejos, los caballos, los murciélagos, los pavos reales, el color violeta, todas las figuras griegas con opulencia, los símbolos de actos vanidosos de las esculturas, los leones, todo esto representa la soberbia en el arte. Ahora no en nuestra vida. ¿Por qué los cerdos? Y lo veremos después. Se puso el cerdo, después se quita. El cerdo lo dejan como símbolo de la lujuria, símbolo de esa opulencia, de esa gula. Y se asume entonces el espejo. ¿Por qué? Porque en el espejo nos miramos y el espejo nos dice si estamos bien o mal. Y por lo general muchas personas se miran en el espejo y se ven preciosas. Por tanto, el arte comenzó a concatenar símiles para explicar la obra. Ahora, no quiere decir con esto que usted ve un murciélago, señor, no lo mate, pobrecitos. Ellos no ven, son ciegos. Tienen un radar y a veces les falla y entran en la casa y lo vemos así tan oscuro con sus colmillitos que parecen vampiros. Bram Stoker hizo mucho daño cuando escribió Drácula y nos pensamos que el murciélago nos va a morder y es lo que tiene más miedo que usted y que yo juntos. Los animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, por eso ellos muerden y atacan. Pero el murciélago usted ve que es un cieguito. Entonces no confundan lo que se utilizó en el arte para decir que el caballo es un animal maldito. No, sino que en el arte se utilizaron estos elementos para explicar la soberbia. Repasando esto, debemos decir que cada persona tiene su propio demonio. En ese se enseñorea, ¿Qué manifestó la soberbia de Lucifer? Primeramente, rebeldía y desobediencia. ¿Por qué? Porque rehúsa postrarse ante la creación de Dios, específicamente ante el ser humano. Porque tenía que inclinarse ante nosotros y no quiso. Al no querer, pues imagínense. Lo segundo que demostró la soberbia de Lucifer fue el autoritarismo al mandar. Solo él quería ser amado, solo él quería mandar. Tercero, la envidia de los valores de otros. Deseó para sí los dones que Dios otorgó a su creación magna, que es el hombre. Cuarto, crítica de lo envidiado a fin de hacerlo caer en desgracia. El hombre no te amará como yo te amo, porque será tentado y alejado de ti por sus pasiones. O sea, que el diablo, Lucifer, es el arquetipo de la soberbia, porque tiene el quinto elemento, que es que la mayoría de momentos de braveza en el seno, la mayoría de las personas soberbias tienen trastornos en cuanto a sus relaciones familiares e interpersonales. Pero por eso es que Lucifer los encarna a todos, porque los ángeles eran hermanos de Lucifer y sin embargo lucha contra Miguel Arcángel para destruir los tronos y dominaciones angelicales. Sexto, la mayoría de los enfados, incluso lo contrario a uno mismo, prefirió ser un ángel caído. La mayoría de los enfados, incluso lo contrario a uno mismo, ya no quiero ser un ángel, pues si es así me voy. Y prefirió ser un ángel caído. Nunca tienen dignidad y mucho menos aceptan sus errores. Él perdió toda dignidad angelical
a llevar al hombre a su perdición y a convertirse en el padre de la mentira. Perdió su dignidad. Perdió todo. Y nunca aceptó su error. Siempre siguió con que el hombre nunca te amará. Y estos son los mismos rasgos que podemos identificar en una persona soberbia. Cuando pierden su dignidad, no aceptan sus errores, siempre están enfadados, incluso atentan contra sí mismos, con tal de que esa soberbia nazca. La mayoría de los momentos de braveza son en el seno familiar, no fuera de casa. Siempre tienen rebeldía y desobediencia. Son autoritarios al mandar. Son envidiosos de los valores de los otros. Y critican lo envidiado a fin de hacerlo caer en desgracia. Cuando usted ve a alguien que reúna estos 6 elementos que he dicho, estos 7 elementos que he dicho, usted está frente a un soberbio. Entonces no vengan a decirme que está poseído. No, él ha caído en desgracia porque él mismo deseó para sí su destino. En el Antiguo Testamento ya se hace referencia en Isaías a Lucifer y en otros pasajes también. Cuando dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú decías en tu corazón, escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión, escalaré las cimas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Ezequiel también lo ilustra. Cuando dice, hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra lleno de sabiduría, acabado en belleza. En el Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisolito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto. Continúa, dice, por la multitud de tus culpas, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tu santuario. Yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti. Eres un objeto de espanto y has desaparecido para siempre. Pero la versión de Satanás a Cristo, esto lo dice Ezequiel. Y ahora la versión de Satanás a Cristo está dada por muchos motivos, pero el más importante lo relata Juan en el Apocalipsis. Cuando dice, la sangre del Cordero determinó que no tengas más lugar en el cielo. La sangre del Cordero determinó que no tengas más lugar en el cielo. Eso se ve en el Apocalipsis. Lo expresa en los versículos 12, lo explica en el 11 y en el 8. Para el diablo lo trágico es que si antes podía subir al cielo, desde el triunfo de Cristo perdió ese privilegio. Ya no puede ir al cielo a llevarse a nadie ni a hacer daño. O sea, no puede volver hasta aquel nivel como acusador, según el Apocalipsis, y por eso es que existe la alegría celestial. Y se dice, alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. El culto a los ángeles, en particular Melek Taus, ángel pavo real, es identificado por algunos estudiosos que según la cosmogonía Yezidí, se rebeló contra Dios para darle a la humanidad la sabiduría, tras lo cual Dios lo perdonó y lo restauró como su ángel predilecto. Aquí la historia cambia y Dios lo restaura. Respecto al sacerdote y hombres entregados a Dios, recuerden que esto es un seminario que se da a seminaristas, pero lo comparto con ustedes. A los hombres entregados a Dios y sacerdotes, Satán jamás es un ente físico, sino un ser abstracto, porque domina mente y no cuerpo. Satán toma la mente y ésta domina el cuerpo. Pero según Santa Lucía, el cuerpo es corruptible solo si el alma consciente. Entonces, la cuestión de la posesión ya ha sido tema de innumerables debates entre patriarcas, arzobispos, obispos, exorcistas, concordando todos en que una vez incrustado en el corazón del hombre
las 7 manifestaciones que vimos anteriores de la soberbia, se puede decir que usted está poseído ya, sin que tenga que soltar espumarajos por la boca. Si usted cumple con los 7 requerimientos anteriores, ya usted está poseído. Los espumarajos, las lenguas, las automutilaciones, esas son manifestaciones externas del pensamiento tentativo primigenio. Muy bien, dice Jesús en la Biblia que el mal ya habita en tu ser desde que tu ojo ve, tu mano toca, tu pie camina. Recalcando que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor arráncatelo y llegar al cielo tuerto que al infierno con ambos ojos. Dicho sea de paso, ya por autoridad de todas las confesiones de fe del mundo cristiano, el infierno no es considerado un espacio físico. No hay llamas, ni un señor con tridente, ni cuernos atormentándonos. No. El infierno es un estado del alma pecadora que, alejada de Dios, no alcanza paz, sino los eternos sufrimientos de la tierra que no les hacen reunir sus espíritus a la gloria de Dios. Entonces, la unión mente, corazón, alma, cuerpo es necesaria para la posesión completa. Pero basta una sola de estas puertas y siempre es mente para entonces considerar a alguien como poseído. No en balde se ha usado siempre un pecado y una contraparte que es un don, una virtud. La que aniquila la soberbia es la humildad, que la veremos más adelante. Pero los recursos, tanto para quien ruega como para quien es aquejado por la influencia del mal, existen 5, aunque podemos decantar más. Estas son actitudes muy antiguas que no pasan de moda, aunque ya con otros modos, pero de igual eficaces para repeler el mal. A los 7 graves problemas, mire, cuando hay rebeldía, seamos obedientes. Cuando haya vanidad, realicemos penitencia. Cuando exista mal humor, seamos alegres en Cristo. Cuando exista egoísmo, seamos desapegados. Cuando exista crítica, seamos autocríticos. Y ahora veremos en qué consiste la humildad desde el punto de vista virtuoso. Modestia, no creernos mejor que otros, no creernos merecedores de lo que no somos merecedores, no creernos más importantes que otras personas. De la palabra humildad sale otra palabra bellísima, que es humillación. El propio Cristo se humilló por amor a nosotros, poniendo en la cruz. Lavó los pies de los apóstoles. Sobre la cuestión de quién sería de los apóstoles el más digno o el primero, que dijo: quien se humille será enaltecido y quien se enaltezca será humillado. Esta humillación no es como se ve comúnmente, malinterpretando la matriz de la palabra. Humillarse ante Cristo no es igual que humillarse ante los hombres. Sin embargo, por amor se realizan las mayores humillaciones y mediante muchas humillaciones se ha podido alcanzar el amor, a veces el amor propio incluso, humillándose. Cristo fue crucificado, señores, totalmente desnudo, siempre lo digo. La tela que le cubre, que aparece en los cuadros, es un manto de la Virgen que la Virgen tenía para que no se le vieran los genitales y se lo coloca al pie de la cruz. La Virgen se lo pone para devolverle un poco la dignidad, voluntariamente perdida. Cristo no fue a la cruz obligado. Cristo fue voluntariamente a la cruz. Recuerden que la crucifixión solo se utilizaba para los criminales. Es el castigo más humillante. Sin embargo, Él se humilla por nosotros. Al exponer un cuerpo desnudo, abofeteado, escupido, burlado y todo eso lo hizo por usted, por mí, por todo lo que habita en esta tierra, y todo eso hizo para mostrarnos su amor y enseñarnos el camino hacia el amor. Con esto quiero culminar dando un dato importante también. Creo que será muy interesante. Y es que el demonio realmente es un ente que siempre sucumbe a las puertas de la soberbia. Por eso la soberbia es el pecado madre. Entonces, las cualidades que deben existir, que deben cohabitar en el ser humano,
para no caer en la soberbia y así alejarnos de ese perro atado del que decía San Agustín, es primeramente alejarnos de estos 7 puntos. Y si usted los tiene, pues corríjalo antes que sea demasiado tarde. Recuerden, ¿cómo manifestó la soberbia Lucifer? ¿Cómo la manifestamos nosotros? ¿Cómo podemos saber que estamos mal? ¿Cómo podemos saber que estamos en pecado capital? ¿Cómo podemos saber que ese pecado capital nos conducirá irremediablemente a la muerte física y espiritual? A esa vida espiritual la matamos también. Cuando usted vea rebeldía y desobediencia, porque rehusó postrarse ante la creación de Dios. Cuando usted ve a una persona autoritaria al mandar, porque solo él quería ser amado. Cuando ve a una persona que envidia los valores de otros, porque él deseó para sí los dones que Dios otorgó a su creación. Cuando la persona critica lo envidiado a fin de hacerlo caer en desgracia, por las palabras que le dijo Lucifer: el hombre no te amará como yo te amo, porque será tentado y alejado de ti por sus pasiones. Cuando usted vea que la mayoría de momentos de braveza en el seno de la familia son mayores, siempre están enojados en el seno de la familia, porque son los que le conocen bien, los que pueden señalarle el defecto. Porque así luchó Lucifer contra San Miguel Arcángel. Cuando usted vea que la mayoría de los enfados incluso atentan contra él mismo o contra ella misma, con tal de que el otro sufra, yo voy a sufrir para que el otro sufra, eso es soberbia, porque Lucifer prefirió ser un ángel caído a quedarse en el paraíso, en el Edén. Y por último, cuando van perdiendo su dignidad y no aceptan sus errores, porque el diablo hasta hoy en día sigue sin aceptar que Dios nos ama a todos y que Él pudo habernos amado y nosotros lo amaríamos hoy a Él como a los demás arcángeles. Perdió su dignidad ser el padre de la lujuria, de la depravación y de la mentira. Cuando todo esto se junta, usted está frente a una persona totalmente soberbia que debe mejorar y cambiar. Tocamos el tema de la soberbia. Reflexionen y hasta un próximo encuentro. Que Dios les bendiga.